Hola, ¿qué tal? Estamos en este otro nuevo video donde vamos a resolver preguntas del examen de bachillerato por madurez, cuyo tema son los polígonos. Entonces tenemos esta primera pregunta en la cual que tenemos que considerar para los dos ítems que vamos a resolver ahorita, tenemos que considerar esta figura, la cual se refiere a los polígonos CDB y ABEF. Entonces, muy importante, solo como de manera general, tratar de visualizar cuáles son los polígonos a los que hacen referencia la pregunta. Entonces, en este primero tenemos el CDB. Para ello, lo que hacemos es leerlos o, por decirlo de alguna otra manera, observarlos en nuestra figura. Entonces, lo que hacemos es guiarnos con los puntos. Entonces, CDB sería este polígono que va de C a D a B y se devuelve otra vez a C y forma un triángulo. En este otro caso, tenemos A, B, E, F, y de igual manera nos guiamos con los puntos. En este sería A, B, E, F y se devuelve A. Y nos forma este otro polígono de acá que tiene 4 lados. Muy bien. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el perímetro del polígono BCD? Como vimos anteriormente, el polígono BCD es un triángulo. Entonces, tenemos que ubicarnos en este triángulo de acá y ver cuál es su perímetro. Debemos recordar que el perímetro de un polígono es tomar cada una de las medidas de los lados y sumarlos. Entonces, en este caso tenemos que considerar cuánto miden los 3 lados del triángulo, hacer la suma y el resultado va a ser el perímetro. Muy bien, entonces, ¿cuánto miden esos lados del triángulo? Primeramente, vemos aquí que ya está definido que BD mide 2 y que DC también mide 2. Ok, muy bien. ¿Y por qué miden 2 esos dos lados? Pues muy sencillo. Entonces, ubiquémonos primero en el lado DC. DC va de este punto a este otro. Y como vemos, esta figura nos señala un eje, que en este caso es el eje Y, y vemos que va desde 6 hasta 8. Entonces, si le ponemos bastante cuidado aquí, vemos que D está ubicado en 6, por decirlo de alguna manera, y C está ubicado en 8. Entonces, eso quiere decir que de D a C hay 2. Ahora bien, para averiguar cuánto mide BD, que aquí tenemos que mide 2, es muy parecido. La única diferencia es que ya no lo vamos a medir con respecto al eje Y, sino ahora se va a hacer con respecto al eje X. Entonces vemos que B está ubicado en 5, mientras que D está ubicado en 7. Eso quiere decir que de B a D hay una distancia de 2 también. Entonces ya tenemos que este lado y este lado miden 2, pero nos hace falta saber cuánto mide el lado BC. Para ello, como tenemos aquí, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, el cual nos dice que la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Este es el famoso teorema de Pitágoras. Entonces, lo que hacemos es sustituirlo por los valores que ocupamos en este caso. Tenemos entonces que B es la medida de un cateto y la vamos a elevar al cuadrado y C es la medida del otro cateto que la vamos a elevar al cuadrado. En este caso, nuestros catetos ambos miden 2 porque ya vimos que tanto BD como DC miden 2. Entonces lo que hacemos es sustituir en nuestra fórmula y nos queda raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Si resolvemos eso, ya sea en la calculadora o a mano, tenemos como resultado que A, es decir, la hipotenusa, que va de B a C, que es esta de acá, mide raíz de 8. Y raíz de 8 es exactamente igual a 2 raíz de 2. Entonces ya tenemos cuánto miden cada uno de esos 3 lados del triángulo. Tenemos que 2 lados miden 2, es decir, tenemos 2 más 2 son 4, y a ese 4 tenemos que sumarle 2 raíz de 2. Por lo tanto, si volvemos a observar las opciones, nos daremos cuenta que la opción correcta es la opción D. Aunque pareciera que no da un número exacto, ¿verdad? Porque queda como expresado en 4 más 2 raíz de 2, esa es la opción correcta. Ahora, igualmente se utiliza la misma imagen
Y en esta nos preguntan que cuál es el área del polígono ABEF. Este polígono es este que tenemos acá de 4 lados. Recordar que para calcular el área es diferente a lo que es el perímetro. Entonces vamos a ver qué se puede hacer. Yo propongo hacer lo siguiente. Primero podemos ver, esta es exactamente la misma figura, podemos ver que se puede formar un rectángulo. Entonces, si bien es cierto, lo que nos piden es ABEF, aquí podemos formar un rectángulo si trazamos una línea para acá y nos queda todo este que está en color morado. Ahora, ¿para qué calcular ese rectángulo? Pues bien, sabemos que el área de un rectángulo es la base por la altura. En este caso, el área de nuestro rectángulo sería 15. ¿Por qué? Porque si sustituimos la base y la altura, tenemos que la base mide 5, ya que si lo vemos desde aquí hasta aquí, si lo leemos con respecto al eje X, nos daremos cuenta que mide 5, y la altura, si la referenciamos con respecto a Y, vemos que está de 3 a 6, y aquí hay una diferencia, o perdón, hay una distancia de 3. Entonces, tenemos que la altura es 3. Por lo tanto, queda base por altura, lo cual nos da como resultado 15. Es decir, el área del rectángulo, todo esto que está aquí en color morado, es 15. ¿Y para qué esto? Pues muy sencillo. Ahora lo que podemos hacer es ver que ese rectángulo que está acá, también lo podríamos ver como nuestro polígono, que es el que nos están haciendo la pregunta, pero también aparte de este polígono se unen dos triángulos que están acá, tanto el de color verde como el de color azul. ¿Y para qué esto? Pues lo que vamos a hacer es calcular las áreas de estos dos triángulos, y una vez que calculamos esas áreas, se las restamos al área del rectángulo. Y lo que nos dará como resultado es el área de nuestro polígono ABEF. Ahora, entonces, vamos a calcular las áreas de los triángulos. Sabemos que eso se calcula con esta fórmula, que es base por altura dividido entre 2. Entonces sustituimos. Aquí estamos encontrando el área de nuestro triángulo azul. Tenemos que nuestra base mide 2, ¿verdad? Igual leyéndolo con respecto al eje X, y la altura mide 1. Entonces, al sustituir nos queda 2 por 1 dividido entre 2, y eso da como resultado 1. Es decir, el área del triángulo azul es 1. De igual manera lo hacemos ahora con el área del triángulo de color verde. Igual hacemos base por altura dividido entre 2, ya que la base mide 3 y la altura también mide 3, entonces nos queda 3 por 3 dividido entre 2, y eso da como resultado 4.5. Es decir, si tomamos el área del triángulo azul y el área del triángulo verde y la sumamos, nos da como resultado 5.5. Pero ya nos habíamos dado cuenta que el área de todo el rectángulo, lo que medía era, era 15, ¿verdad? Entonces, sí, perdón, medían 15. Entonces, como ya teníamos que el área de todo el rectángulo mide 15, y nos dimos cuenta que el área de estos dos triángulos mide 5.5, lo que quiere decir es que si hacemos la resta, lo que nos queda como resultado es 9.5. Es decir, el área de este polígono de acá es 9.5. Ahora tenemos este otro ejercicio de acá y nos preguntan cuál es el área de un polígono regular cuyo perímetro es 12 y cuya medida de uno de sus ángulos externos es 120 grados. Entonces, muy importante, cuando nos hablan de un polígono regular, lo que quiere decir es que todos los lados que va a tener ese polígono miden exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, si es un polígono regular y uno de esos lados mide 3, todos los otros lados también van a medir 3. Ok, entonces nos dan también la información de que su perímetro es 12 y que uno de sus ángulos externos es de 120 grados. Entonces, ¿qué hacemos? En los exámenes de bachillerato por madurez vienen algunas cuantas fórmulas, entre ellas esta de acá, la cual nos dice cuánto es la medida de un ángulo externo. Entonces, esta es la medida del ángulo externo, es igual a 360 entre n.
esta n de acá lo que representa es la cantidad de lados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como no sabemos cuántos lados tiene nuestro polígono, pero sí sabemos cuál es la medida del ángulo externo, vamos a utilizar esta fórmula para hacer el siguiente despeje. Entonces, sustituimos. Como tenemos que nuestra medida de ángulo externo es 120, lo sustituimos aquí. Y esto igual a 360 entre n. Vemos que lo que nos está quedando de incógnita son los números o la cantidad de lados que tiene nuestro polígono. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar para averiguar cuántos lados tiene ese polígono. Entonces, hacemos nuestro despeje. El n aquí está dividiendo, pasa a multiplicar, y este 120 que estaba multiplicando pasa a dividir y nos queda n igual a 360 entre 120, y realizando esa división nos da 3. Es decir, nuestro polígono regular es de 3 lados. Es decir, es un triángulo. Ahora, ya que sabemos que es un triángulo y queremos saber cuál es el área, para calcular el área de un triángulo sabemos por el ejercicio anterior, ¿verdad? Recordar que la fórmula del área es base por altura dividido entre 2, pero no tenemos la altura. Para ello vamos a utilizar esta otra fórmula de acá, la cual es la altura de un triángulo equilátero, y esta es: la altura es igual a un lado, a la medida de un lado, multiplicado por la raíz de 3 dividido entre 2. Como sabemos que los lados miden 4, ok, y ahora yo les pregunto, ¿por qué sabemos que el lado mide 4? Pues muy sencillo. Si tenemos que el perímetro mide 12, es decir, la suma de todos sus lados mide 12, y sabemos que el polígono tiene 3 lados, lo que quiere decir es que cada lado tiene que medir sí o sí 4, porque hacemos 4 más 4 más 4, y eso nos va a dar como resultado 12. Entonces, hacemos la sustitución en nuestra fórmula y nos queda que h, es decir, la altura, es 4 por raíz cuadrada de 3 entre 2. Y ahora, ya lo único que tenemos que hacer es aplicar la fórmula del área del triángulo, la cual lo que nos dice es que es base por altura dividido entre 2. Entonces, sabemos que nuestra base mide 4, por lo que dijimos anteriormente que cada uno de sus lados mide 4, entonces la base va a medir 4. A eso lo multiplicamos por la altura, que fue lo que encontramos anteriormente, y lo dividimos entre 2. Y nos da como resultado 4 raíz de 3. Por lo tanto, el área de ese polígono regular que andamos buscando es 4 raíz de 3.